La cultura rural, semilla y germen de toda cultura desarrollada por la humanidad, tuvo su origen en los albores de los tiempos, cuando el hombre tomó conciencia de sí mismo y del entorno natural que lo sustentaba. Desde entonces, las civilizaciones han recorrido mucho trecho, pero lamentablemente sus derroteros les han llevado a distanciarse cada vez más de ese medio natural, de ese sector primario y primigenio del que dependen. Con este libro queremos realzar la visión de nuestros pueblos, entonar un canto a la cultura rural, donde se muestra con respeto y dignidad la esencia de nuestro ser, las formas de vida y la sabiduría que se han desarrollado y se han transmitido de generación en generación desde hace milenios. Una forma de vida sencilla y sincera que el ajetreo del hombre industrializado, inmerso en las sucesivas crisis que él mismo ha generado, está olvidando. Las tradiciones y costumbres representan una manera de hacer revivir, de traer al presente lo que ocurrió o lo que se acostumbraba a hacer en tiempos pasados. La palabra tradición viene del latín traditio, derivado del verbo tradere, cuyo significado es entregar, traer, transmitir. La tradición es lo que nuestros antepasados nos han entregado y nosotros debemos saber transmitir a las siguientes generaciones. Todo este rico patrimonio no debe perderse ni olvidarse, porque sería como perder nuestra memoria colectiva, nuestra identidad. En estas páginas hemos tratado todo este acervo cultural, la historia, las leyendas, el paisaje, las costumbres, las personas, la gastronomía, el arte, la arquitectura popular, la vegetación, la fauna, los sonidos del campo, sus aguas, sus piedras, la belleza de los cielos de nubes y de estrellas, el cancionero, la poesía, el habla, la artesanía, las labores, los recuerdos. Pero no como parcelas aisladas, sino de forma unida, integrada en una sola entidad, pues hay en todos ellos una íntima armonía. ¿No veis una íntima conexión, una secreta armonía entre ese paisaje y la casa, el traje, el carácter, el gesto, el arte y la literatura? Las crónicas de los aconteceres están escritas a partir de nuestros recuerdos y de los relatos que difundió nuestro padre por Radio Nacional, así como de numerosos testimonios de personas que vivieron ese mundo de los años 50 y 60, años difíciles de la larga posguerra. Sus recuerdos constituyen la memoria de un pueblo. Embargale ese sacho de pico y esa josa clavada en el techo y esa segureja y ese cachurriendo. Herramienta que no queda una. Yo pa' que la quiero. Las citas poéticas insertadas en el texto corresponden a cantares populares de Ceclavín, que aparecen completos en El Cancionero y a poemas de la lírica extremeña: José María Graviel y Galán, Luis Chamizo,
nuestro padre, Antonio Herrero, y otros poetas actuales, pero sin querer tampoco ser exclusivos, porque ¿quién puede levantar frontera entre los poetas? El pastor lánguidamente, con la callada en los hombros, mira cantando los pinos del horizonte brumoso. Y el rebaño soñoliento levanta nubes de polvo y llora con sus esquilas bajo la luna de oro. Soy Antonio Herrero Alvarado, de Teclavín, Cáceres. Así comenzaba todos los días las crónicas de las costumbres, historias, canciones de Teclavín que nuestro padre contaba por Radio Nacional. Unos recuerdos que destilaban amor, pero que eran conscientes también de las penurias pasadas en aquellos tiempos. Una escasez que no surgió del campo, sino de los desequilibrios sociales, la guerra, la posguerra y las imposiciones de los gobernantes. A partir de estos relatos, nosotros, sus hijos, como continuación suya, nos hemos sentido llamados a recoger su legado y llevarlo a término. Pertenecemos a una generación que hemos conocido el más genuino vivir inmerso en la cultura rural y hemos visto cómo en pocos años ha desaparecido la transmisión oral de toda esta sabiduría a las nuevas generaciones. A nosotros nos corresponde dejar constancia de estos saberes y de estas formas de vivir para que no caigan en el olvido y los puedan conocer esa parte de la población que ha nacido ya en pleno progreso. Me viene a la memoria la frase dicha por el pensador John Stuart Mill en fecha tan temprana como 1848. Debemos cambiar el arte de progresar por el arte de vivir. La necesidad de dar a conocer el mundo rural, ya desde la propia educación, se hizo ilustrativamente patente con aquel famoso ejercicio que se presentó en diversos colegios de Madrid, pidiendo que pintaran una gallina, y que dio como resultado que un número significativo de escolares habían pintado un pollo asado. Recuerdo también aquella pequeña granja que instaló por unos días un conocido centro comercial en su aparcamiento, para que los niños de las familias que iban a comprar se entretuvieran y se acercaran a las ovejas, las cabras, las gallinas. Pues paseando por allí, vimos como delante de nosotros un niño de unos 5 años se quedó parado y sorprendido ante unas cabras y exclamó sobresaltado: «¡Mamá, mamá! ¡Hienas!». Estaba claro que su único contacto con los animales del campo había sido a través de las películas, como la del Rey León. Quien ahonde en el estudio de la cultura rural se dará cuenta que la mujer ha jugado un papel fundamental desde siempre, tanto en la transmisión como en la conservación de canciones, cuentos, leyendas, costumbre, habla, arte culinario. Mira que te diga, es menester coger patatas más bien chiquinas, lávala, pero no la peli, métila entera en el horno para pasarla, a luego, déjala enfriar y ponla en una fuente y partiéndola a retortijón. Añádile cebolla. Este canto a la cultura rural lo hemos situado en Extremadura, la tierra que nos ha visto nacer y crecer. Teclavín, en la provincia de Cáceres, es un ejemplo de todos aquellos pueblos que permanecen en el corazón de tantas personas. Lugares como Padrón, como Orihuela, como Moguer. Esta obra nos habla de un mundo sencillo vinculado con la naturaleza y de unos sentimientos que son semejantes a los vividos en otros ambientes rurales de cualquier punto de la geografía española, aunque cada uno tendrá sus propias peculiaridades derivadas de la ubicación, el clima, el paisaje o el carácter. Extremadura es una región que posee multitud de ambiente en plena naturaleza y de una gran riqueza rural. Es la única región de España donde sus bosques captan más gases de efecto invernadero que los que su actividad humana emite. Ahora, cuando se habla tanto de la solidaridad entre las distintas autonomías, fijándose siempre en aspectos más monetarios, hemos de resaltar que Extremadura aporta generosamente, de forma continua y en silencio, oxígeno y recursos naturales a otras regiones más industrializadas y al conjunto del planeta.
La proporción de arbolado en nuestra región es de 500 árboles por habitante, cuando la media nacional apenas llega a 130. Se ha tratado despectivamente al mundo rural, ridiculizando y menospreciando a los campesinos y la vida en los pueblos, sin reparar que sus saberes son muchos, aunque distintos al del hombre urbanita. Si es verdad que alguien recién llegado del campo a la gran ciudad puede sentirse perdido, ¿no estará menos perdida la persona acostumbrada al asfalto, las aceras, los semáforos, en medio de una majada, entre un rebaño de ovejas o de vacas? Ahora la humanidad está empezando a darse cuenta del mayor error cometido por el hombre y está queriendo volver su mirada a la tierra que nos sustenta. Llegará el día en que los gobernantes comprenderán que el verdadero potencial para el desarrollo se encuentra aquí, en los pueblos y en el campo. Conscientes de su importancia, hemos querido escribir un canto a la cultura rural, llevando Extremadura en el corazón, porque lo esencial es invisible para los ojos, solo se ve con el corazón. Por eso, desde nuestro corazón puesto en Teclavín, nuestra tierra extremeña, hemos entonado este canto a la cultura rural. Adentrándonos en las páginas de este libro, nos sumergiremos en un mundo sencillo, vinculado con la naturaleza, donde se aunan las tradiciones, la historia, las labores y aconteceres del día a día, el habla, la gastronomía, la música, la poesía y el paisaje natural. Una forma de vida sostenible y en armonía con la tierra.